Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Pues ya aquí el pastor dio la bienvenida, pero yo quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque han dado prioridad el estar aquí, escuchar la instrucción de Dios para seguirnos capacitando en la crianza de nuestros hijos, porque sabemos que cada hijo tiene una característica especial, un modo especial, y por tal motivo tenemos que aprender cómo dirigirnos con cada uno de ellos. Así que bueno, gracias a Dios porque están aquí para seguir pues desarrollándonos en este hermoso ministerio. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor, porque quiero que leamos Salmos 19:12. Dice: ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? ¿Habrá alguien de aquí? ¿Nosotros mismos nos podemos dar cuenta de todos los errores que tenemos? ¿O pecados o cosas? Pues no, ¿verdad? Dice: así que te pido que me ayudes a no cometer pecado sin darme cuenta. Y eso solamente es Dios el que nos va a revelar, el que nos va a ayudar. Y en este pasaje, en este versículo de Salmo 19, está basado. O sea, vamos a desarrollar el tema. Yo les quiero preguntar, a ver, el tema es peligros ocultos en los hijos o en nuestros hijos. ¿A qué creen? ¿Qué será eso oculto que los hijos guarden? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se refiere este título? Ya leímos el versículo, pero a ver, quiero escucharlos en base a su experiencia con sus hijos. ¿Cuáles creen que sean esos peligros ocultos? Rapidísimo, así, contestando. Sin micrófono ni nada más así para escuchar, interactuar. A ver, acá, levantando manitas. Redes sociales, pensamientos, drogas, relaciones con otras personas. ¿Algo más? Emociones, sentimientos guardados. Bueno, todo lo que acaban de decir es real. Son cosas, algunas de las cosas que dijeron son un poco externas, las podemos ver. Pero esto último que dijeron, emociones, pensamientos, ¿hay manera de nosotros escarbar ahí en su cabecita y ver? No, ¿verdad? Eso es lo que cuesta mucho trabajo como papás, averiguar qué está pasando en el corazón de nuestros hijos. Y bueno, vamos a la tercera imagen, por favor. Vamos a ver cuál es el objetivo del taller. ¿Qué Dios pretende con este taller? Bueno, como padres tenemos que desarrollar esa mirada espiritual para poder discernir esos peligros que acaban de mencionar. Sabemos que son un peligro para ellos, pero lo tenemos que discernir porque la gran mayoría son ocultos. ¿Por qué? Porque están en sus pensamientos, están en su corazón. Como papás necesitamos identificar esas señales externas, pero sobre todo internas, cuando los hijos están atravesando y ellos enfrentan una situación de que no saben expresar. No saben expresar con palabras. Y muchas veces nosotros como padres tampoco sabemos expresar. Entonces vamos a aprender. También como padres necesitamos hacer ese compromiso, ese desafío, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios y con nuestros hijos. Una responsabilidad espiritual de velar por ellos, ¿verdad? De interceder y acompañarlos. También tenemos que guiar, confrontarlos y ayudarlos, pero en sabiduría. Y esa sabiduría no es nuestra, sino tiene que venir de Dios, porque eso es algo que está oculto en ellos y necesitamos sí o sí la sabiduría de Dios.
¿Y qué queremos con todo esto como padres? ¿Cómo los queremos ayudar a nuestros hijos? Bueno, pues generando un ambiente de confianza en ellos para que puedan abrirse, puedan externar lo que están pensando, lo que están viviendo, tener vigilancia sobre de ellos sabiamente, ¿verdad? Y esto quiere decir que ellos requieren que los pastoreemos. Entonces, grandes rasgos, esto es lo que se pretende con este taller. Ahora, todos tenemos una caja interna, ¿sí? ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Esa caja interna, ¿qué será? ¿A qué les suena que toda persona tiene una caja interna? Fuerte, díganlo. Al corazón. Ahí hay una cajita, ¿ya la vieron? En su mesa. Hay una cajita y tiene un corazoncito, representando que cada uno de nosotros tenemos una cajita de los secretos. Si quieren, pasamos a la cuarta, pero quitamos las preguntas. A ver, regresen. Nada más así, sin preguntas todavía. En esa caja, ahí guardamos cosas que nadie queremos que se enteren. Ahí están guardaditas. No queremos que nadie sepa lo que está guardado en esa caja de los secretos. Hay cosas guardaditas ahí que tal vez nos den pena, nos dé miedo, nos dé temor, incluso frustración, unas frustraciones que no queremos que nadie se entere y están ahí guardadas. Tentaciones también las tenemos guardadas en la caja de los secretos. Pensamientos, pecado, luchas. Y nosotros como papás, en la mayoría de las veces, no estamos listos ni dispuestos que nadie se entere, ni siquiera mi esposo o mi esposa, de lo que hay ahí en esa caja de los secretos. Ahí, como pueden ver, hay unas tarjetitas como estas, unos papelitos, y quien tenga lapicero, pluma, lápiz, algo, sáquenlo porque vamos a escribir algo aquí. Cada quien tome uno, por favor. Cada quien tome un papelito, todos un papelito, porque después ese papelito lo vamos a depositar en esa cajita, ¿sale? ¿Qué vamos a poner ahí en ese papelito? Bueno, van a escribir algo que ustedes solían ocultar cuando eran pequeños, cuando eran adolescentes. Imaginen la edad de su hijo, de su hija, de sus hijos. En la edad que tienen, ellos piensen que a esa edad, ¿qué ocultaban? En esa cajita de los secretos. Piensen qué pudieran estar o qué ocultaban, o a lo mejor lo siguen ocultando, pero en aquel momento se les hacía tan vergonzoso, tan abrumador que se enteraran, no sé. Entonces, a ver, piénsenle y escriban. Yo les voy a dar unas pistas mientras van pensando qué cosas posiblemente nuestros hijos estuvieran también guardando en esa cajita de los secretos. Cuando son pequeños, ellos tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, ay, yo creo que todos los niños, pues sí, pero es algo real, que muchos niños sí tienen miedo, y porque los demás no se burlen, ¿qué va pasando? Lo van guardando en esa cajita. A ver, piensen ustedes, a esa edad o a la edad que sea, ¿qué guardaban? O también los que se hacían pipí en la cama, que les daba pena y lo tenían bien guardadito, no quería que nadie se enterara. O también hablar, ese miedo, esa pena de hablar con otras personas que no conocían, hablar en público, o muy internamente pensamientos de desearle mal a alguien. Eso calladito lo tenemos, ¿verdad? Sentirse solo, a lo mejor, o sola, los niños pudieran estar sintiendo. O envidia a alguien, algún miembro de la familia, a lo mejor si mamá está embarazada, o el niño está chiquito, o el celo hacia mamá, hacia papá, no sé, algún celo que lo quieras tener
guardado. Sentirte inferior ante otras personas. No lo andamos comunicando, ¿verdad? Lo tenemos guardado. Inseguridades. Incómodo también, cuando te sentías incómodo con alguna parte de tu cuerpo, los brazos, el pie grande, la nariz, las orejas, no sé, algo que no fácilmente lo comunicabas, lo guardabas. Algún trauma por algún accidente, ¿verdad? Difícilmente te costaba hablar, alguna pérdida de algún familiar, de la mascota, que para muchos pudiera decir, ay, pero ¿por qué tanto drama por una mascota? Pues para ti a lo mejor era muy doloroso y lo guardabas. Y así muchas cosas, la separación de un ser querido, violencia entre amigos, no querías que se enteraran que eras violentado fuertemente. Entonces todo eso que acabamos de decir y muchas cosas más, algún secreto, aquí lo escribes, ¿sale? Si ya lo tienes, ponlo en la cajita. Y los que no, dense prisa, piensen algo, pónganlo ahí en la cajita. Ahorita las hermanas, que ya también terminan, van a tomar, yo voy a escribir el mío también. Ahí está. ¿Ya? ¿Todos ya tienen? Ahorita van a recoger las cajitas, las van a juntar y me las van a pasar. Vamos a ver. Obviamente no le pongan nombre, se me olvidó decir, no pongan nombre, porque las vamos a leer. Si le puse, no lo cierren, no lo hagan bolita, así nada más, porque si no me va a costar trabajo abrirlo. Así el papelito tal cual, no le pongan nombre. Pues obviamente para no evidenciarse, no va a decir, ay, la hermana ya se va a enterar de mi secreto. Pues secreto lo quieres tener ahí guardadito. Pero Dios sí lo sabe. Los demás no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. A ver. Ya están, ¿verdad? Casi ya, por acá. Si acá ya tienen, ¿ya todos metieron su papelito? Ok, a ver, si gustan juntar sus papelitos con los papelitos de acá en la cajita para hacerlo un poquito más rápido, ándele. Sí, tratan de no doblarlo porque si no me va, ándale, los de allá, acá. Eso. Y lo juntamos en uno solo y me lo traen. Vamos a leer algunos. A ver, por acá falta uno. Hermana Nubia, ¿por qué no se sienta hacia acá? Véngase, está muy lejos. Ah, va a venir. Bueno, ok. Ya no tardan en llegar. Bueno, está bien. Pensé que venía solita. Ahí vienen los papelitos. ¿Listo ya? ¿Nadie? Ya, gracias. No, gracias, cuidado con la tapita, no se cae. A ver, ¿la zafamos? Sí, ahí está, gracias. No vamos a leer todos, ¿verdad? Por obvias razones. Pero vamos a ver qué secretos hay guardados y que posiblemente nuestros hijos también estén guardando. A ver, hablar en público, decían que les daba miedo, por lo tanto se guardan, ¿verdad? La imagen corporal y también inferioridad. Rechazo familiar, fíjense. La indiferencia que tenía mi papá hacia mí, prefería más a mis hermanos. Eso es un celo, ¿verdad? Y a lo mejor los papás no era la intención, pero así hacían sentir al hijo. No sé, ¿verdad? A ver, miedo, soledad, falta de amor por parte de un familiar muy cercano, al rechazo de mi madre y la envidia hacia mi hermana, los problemas y separación de mis padres. Cosas fuertes que sí dañan el corazón. No poder expresarme, esos algo secretos que tenemos ahí guardados, sufrir abusos,
Tener que irme solo de regreso a casa me daba miedo. Y eso nos hacíamos los valientes, ¿verdad? Hacer berrinches. El tomar un dinero jugando y se perdió. O sea, se metió en problemas. Bueno, no se metió en problemas porque lo tenía calladito, ¿verdad? Es un secreto guardado. Me sentía menos amada porque tenía padres, tenía preferencia por mis hermanos. Eso. Ok. Traumas a causa de un abuso. Así es. Que se enteraran que mi papá no estaba en casa. Wow, sí. Imagínense todo lo que queda guardado y oculto. Hoy vamos a aprender mucho. El Señor nos va a hablar. ¿Qué tenía guardado? Noviazgo, robo, pena, aislamiento, inseguridad, desagrado, dolor, violencia, frustración, desapego, miedo a la ausencia de mamá, al maltrato, a la soledad. Y bueno, esta cajita de los secretos está cargada de cosas. Y a lo mejor muchas de ellas aún siguen en lo más secreto. Hay unos papelitos que están hasta abajo. A lo mejor este secreto que tú escribiste está en lo más recóndito, en lo más profundo. Y eso, ¿por qué creen que lo ocultábamos? Ponemos la primera pregunta, por favor. Ya no sigo leyendo más porque si no aquí nos pasaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, ya se pusieron todas. Se las había yo puesto una por una, pero a lo mejor no se descargó. Pero bueno, primer pregunta. ¿Por qué creen ustedes que ocultábamos estas cosas? Si quieres, aquí las pongo, mira, no te preocupes. Alguien que quisiera comentar por qué creen que esas cosas las ocultabas. O sea, ¿qué te hacía ocultarlo? Levanten su mano, lo que crean. Miedo. ¿Algo más? Vergüenza. Falta de confianza. ¿Qué más? El que dirán. Ok, esos y yo sé que muchas cosas más hacen que esa situación que escribiste y otras tantas queden ahí guardadas. Ahora, ¿cómo les hacía sentir guardar esas cosas o ese secreto o esos secretos que pusieron ahí en el papelito? ¿Cómo los hacía sentir el tener guardadas esas cosas? Rapidito, levantando manos y participando. Triste, ¿qué más? Agresión, fíjate. ¿Qué más? Sí, angustia. Culpable. Frustración. ¿Qué más? Sí, dolor. Bueno, eso yo sé que más sentimientos. Ahora, el guardar estos secretos mejoró o ayudó la situación de lo que sentías. El tenerlo guardado. A lo mejor eso que escribiste ya lo saben o fue una niñería, por decirlo así. Pero hay cosas muy profundas que a lo mejor siguen ahí guardadas. Pero el guardar ese secreto, el guardar silencio, ¿mejoró la situación? ¿Ayudó a sentirte mejor? En la mayoría de las veces no es así. Si todavía tienes ese secreto oculto, estoy casi segura que sigue doliendo, sigue dañando, siguen esos sentimientos que acaban de mencionar. Ahora va la siguiente pregunta. ¿Te hubiera gustado o hubieras deseado que un adulto se diera cuenta de lo que estabas pasando? A ver, quiero escuchar la mayoría. Quien diga sí, levante la mano. Pocos. ¿Uno? O sea, que un adulto se diera cuenta. Pocos. A ver, pero levanten bien la mano. Ok. Y los demás lo quieren seguir teniendo tan oculto que nadie se entere. Fíjense,
el desear que alguien más lo sepa es el primer paso para poder sanar, porque alguien más te va a ayudar. A lo mejor, si tú deseas que nadie se entere, a lo mejor el Señor viene por ti y vas a seguir teniendo eso ahí. Y esos mismos sentimientos y más van a estar ahí, arraigados. Pero si tú hubieras deseado que en ese tiempo alguien, un adulto, se hubiera dado cuenta, te hubiera extendido la mano, yo creo que ese sentimiento, ese secreto, hubiera sanado. ¿Sí? Pues vamos a desarrollar. Es importante recordar, hacer conciencia y reconocer que ocultar es parte del corazón humano. Todo mundo oculta algo, todo mundo tiene esa cajita de los secretos, pero también el silencio causa dolor, sí o sí, el silencio causa dolor. También tenemos que recordar que los hijos no siempre tienen un lenguaje emocional claro, sano, que puedan decir abiertamente qué necesitan, qué sienten. Pero vamos a ver por qué. También debemos de saber que nosotros como padres somos esa primera línea de ayuda para nuestros hijos. Debemos de ser los primeros en correr y ayudarlos, si es que ya nos dimos cuenta. En el Salmo 19:12 dice, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Fue el primero que leímos. Líbrame de los que me son ocultos. Y nuestros hijos seguramente tienen muchos secretos en esa cajita. Muchos, al igual que nosotros. Ya vimos que algunos papelitos tenían muchas cosas. Otros nada más tenían un secreto, pero posiblemente hay más secretos, ¿verdad? Que no queremos que nadie se entere. Ahora, este salmo, ¿quién lo escribió? ¿Quién sabemos que lo escribió? Pues David, ¿verdad? Quien escribió los salmos. Bueno, entonces, David, siendo ya un hombre adulto, maduro, ¿verdad? Él reconocía que había cosas en su corazón que él mismo no podía ver. Y eso tenemos que recordarlo nosotros como padres, en nosotros y también en los hijos. Que nosotros hay cosas que en ellos no podemos ver, que necesitamos de Dios. Entonces, esto nos deja ver que si nosotros que nosotros no podemos reconocer esas profundidades del corazón que tienen nuestros hijos, solamente es Dios, ¿verdad? El comportamiento de nuestros hijos no siempre está revelando lo que hay en su corazón. ¿El corazón cómo es? Engañoso. Entonces, no siempre lo que manifiesta nuestro hijo o nuestros hijos es lo que realmente hay en su corazón. El corazón no siempre muestra lo que hay realmente adentro. Siempre se quedan papelitos en el fondo de esa cajita de los secretos, ¿verdad? Siempre hay algo ahí adentro. En el Salmo 139:23 dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Quiere decir que es Dios quien tiene que examinarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo, ni siquiera tú puedes conocer las cosas más internas. Necesitamos que Dios nos vaya dirigiendo. Primeramente a nosotros como papás, ¿verdad? Y nosotros con la sabiduría del Señor podemos ayudar a nuestros hijos. Tenemos que Dios nos muestre si lo que estamos pensando es correcto ante Él. También las intenciones de por qué hacemos las cosas. Porque la tendencia natural de nuestro corazón es ir siempre en dirección opuesta a la de Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Somos contrarios, nos cuesta trabajo. Entonces, hoy vamos a identificar esos peligros ocultos que están en nuestros hijos.
¿Y saben qué? Y a veces esos peligros ocultos muchas veces son provocados por nosotros. A lo mejor no de manera intencional, pero sí a lo largo de la crianza, ¿verdad? Pero también hay otros secretos ocultos que son propios de la naturaleza caída de nuestro hijo. Y aquí el punto es que no saben verbalizar, no saben hablarlos, no saben expresarlo por situaciones que vamos a ver más adelante. Yo sé que como papás hay estos peligros ocultos que nuestros hijos pudieran estar viviendo, nos inquietan, nos preocupan profundamente. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos aprender. Y no solamente es lo que vemos en nuestros hijos, a lo mejor un mal comportamiento, una mala actitud, sino el peligro es en lo que no vemos en ellos, ¿verdad? David decía, líbrame de los pecados ocultos. ¿Por qué? Porque él sabía que el mayor peligro en realidad no es lo que se ve, sino lo que no se ve, ¿verdad? Ahí es en donde está. ¿Por qué? Porque está escondido en el corazón. El bienestar emocional de un hijo, fíjense, ese no se forma solo. El estado emocional de nuestro hijo no se forma solo. Ese se construye o se destruye dentro del hogar. Dentro del hogar. Ahí, en esos primeros años de vida, nosotros tenemos influencia directa en ellos para hacerlos florecer, ¿verdad? Hacerlos crecer sanamente o generar situaciones difíciles, traumas, dolor en ellos. Jeremías 17:9, se las voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice, no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Ni nosotros a veces entendemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Vamos a las 5, es esa. Fíjense, el corazón del hijo es un terreno invisible. Quisiéramos, sí, escarbar y con una lupa poder descubrir tantas cosas que desconocemos de ellos. Pero, como decía, que el corazón no siempre muestra lo que hay adentro. Muchos de nosotros como padres pudiéramos pensar que nuestro hijo está bien, que todo va bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que van al colegio, vemos que se llevan con sus amigos, todo normal, hacen alguna actividad por las tardes, entonces cumplen responsabilidades, pensamos que están bien, ¿verdad? Pero estamos viendo desde afuera, todo parece funcionar bien. Pero fíjense, un hijo puede sonreír aparentemente, pero estar herido en su corazón. Vamos a las 6, por favor. Puede sonreír, pero estar herido. Vean esa imagen. Fue muy de caricatura porque encontré otras, pero eran muy rudas. Ver un niño que aparentemente está mostrando una carita de felicidad, pero su corazón roto. Y déjenme decirles algo, cuando los niños son pequeños, en edad escolar, por ejemplo, los chiquititos, los que van a la primaria, ellos son transparentes. Es fácil detectar cuando están tristes, cuando están muy emocionados, y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí identificamos tanto las maestras como su servidora, los identificamos desde que los vemos llegar. Desde que los vemos llegar ya podemos ver si su carita está alegre o realmente vienen tristes. Hemos recibido niños que llegan llorando por alguna situación. Ellos no ocultan, no pueden ocultar. Lo que sienten lo manifiestan. Desde que damos esos buenos días,
se ve la tristeza, la alegría, el desborde. Dijimos, ay, este niño viene hoy con mucha energía. Hermanas, prepárense. O observen, oren, acérquense cuando el niño viene triste y todavía no sabemos qué es. Si tú les preguntas a los chiquitos, fácilmente te dicen. Conforme van creciendo, cuesta más trabajo que te digan las cosas. Cuando son adolescentes, empiezan a esconder sus estados de ánimo. Un adolescente pudiera estar ahí sentadito, aparentemente tranquilo, contento, pero venir internamente roto, venir mal, ¿verdad? Y todas esas emociones de los niños, si no se cuidan, si no se validan, como ahorita lo vamos a ver, se empiezan a guardar, a guardar, a guardar. ¿Por qué? Porque tienen miedo al juicio, a que hagan juicio en ellos, primeramente de los padres. Es lo primero que les pega en el corazón, que un papá haga juicio de lo que está sintiendo. No sé, acaba de morir su mascotita, su perrito. Y el papá abrumado, enojado, ese día llegó enojado por muchas situaciones y en vez de ser empático con él, ay, estás llorando por eso, ya el perrito se murió, no va al cielo, ya lo enterramos, no sé. Y somos duros y crueles y el niño realmente tiene un dolor, está sufriendo. Su mascotita de tantos años o de 3 días, lo que haya sido, murió y está pasando un proceso de dolor. Entonces, a veces somos insensibles, no percibimos la situación y reaccionamos. Y eso a veces daña a nuestros hijos, ¿verdad? Pero aparte de nosotros, que somos el núcleo principal, también hay juicios allá afuera, el juicio social. A veces los hijos, para pertenecer a un grupo, entonces fingen, ¿verdad?, estar bien, mostrando una apariencia del exterior, pero en realidad internamente están muy mal. Dios nos injertó en un grupo, ¿verdad? Desde el inicio de la creación, Dios sabía que el hombre necesita pertenecer. ¿Por ahí está la palabrita? No. Ahí está. Es el 7, sí. Necesita pertenecer. Todo ser humano necesita pertenecer. ¿Y qué significa pertenecer? Es formar parte de algo más grande que uno mismo. Dios no nos hizo individualistas, o sea, de yo, mi mundo, mi vida y acá. No, nos injertó primeramente en una familia y después esa familia se hace a sociedad y se hacen grupos más grandes. Pero no, eso es pertenecer a familia, amigos, empresa y ya después a nación. El pertenecer nos lleva a la aceptación, ¿sí? ¿Y qué es la aceptación? Es el reconocimiento y validación por parte de ese grupo donde la persona se siente cómoda y valorada sin necesidad de ocultar su identidad. Es decir, se siente en confianza, se siente libre, se siente bien estar en el grupo. ¿A qué grupo ahorita nos vamos a referir? Al de la familia. Es como si un niño en la familia se siente parte de la familia, va a ser un niño contento, va a empezar a desarrollar y a crecer. Pero si en ese grupo no hay aceptación de alguien, ya sea la mamá rechazando al hijo, el papá rechazando al hijo, o alguien de la familia, un hermano rechazando a otro hermano, eso de sentirse cómodo empieza a retraerse. Empieza a ver que en lo natural que Dios injertó,
empieza a ver un dolor y empieza a buscar por otro lado. Tanto la aceptación como el pertenecer nos llevan a sentirnos amados. Si a ti te aceptan en la familia y eso te hace sentir perteneciente a tu familia, te vas a sentir amado, ¿verdad? Te vas a sentir correspondido. ¿Por qué? Porque sabes que te ama tu hermano, te ama tu mamá, tu papá, pero al mismo tiempo estás recibiendo cuidado, te están respetando y todo eso te lleva a sentirte valorado. Ahí está, a sentirte valorado. ¿Y qué es valorado? Es estimar o reconocer el logro de tu hijo, de tu hija, ¿verdad? Por una acción o un esfuerzo. Recuerda cuando eras chiquito o recuerda a tu hijo ahora que es chiquito o cuando fue chiquito, que llegaba de la escuela y te entregaba el trabajito. Y si tenías la comida que se te quemó, que la casa todavía no estaba medio a hacer, tu esposo estaba por llegar, ¡ay, sí, está bonito! Las palabras pues no fueron tan malas, pero la actitud, la forma, el no mirarlo, el no hacer una pausa y dedicar el tiempo, ahí ya hubo algo en el corazón. Iba quedando, entonces ya siente que ya no tiene el valor por esa acción y no nada más es eso, hay muchas cosas a lo largo del día que suceden, que ese valor del niño se va haciendo cada vez más chiquito y ya no se siente valorado dentro de la familia. Ese valor también nos va a llevar a la validación. ¿Y qué es la validación? Es aceptar, fíjense, a lo mejor ahí la letra está muy chiquita, perdón, pero si le toman la fotito lo pueden hacer más grande. Validar es aceptar, es reconocer y legitimar la experiencia emocional de nuestro hijo, ¿verdad? O la realidad de otra persona sin juzgarla, dándole el lugar que merece. Incluso no podemos estar de acuerdo en eso. O sea, tal vez no podamos estar de acuerdo en tal acción, pero hay que validar esos sentimientos a nuestros hijos. Volvamos al ejemplo del perrito, de la mascotita. A lo mejor para ti puede ser un poco exagerado como papá, porque a lo mejor cuando eras chico no creciste con mascotas, no tienes la misma empatía de tener animalitos en casa. A lo mejor no estás de acuerdo, pero tu hijo verdaderamente está sufriendo. Y con el hecho de ver a tu hijo que está sufriendo, es validar lo que él está sintiendo. ¿Sabes qué, hijo? Sí. Sé que estás muy triste, hablas con él y a lo mejor le explicas, pero ahí ya estás dedicando tiempo a tu hijo, no solamente reaccionar por reaccionar, invalidando lo que él siente o lo que ella siente. Todo esto que está aquí, aceptación, ¿verdad? Pertenencia, valoración, validación, se debe de dar en la familia, que es el primer núcleo. En la familia es donde tu hijo, tu hija debe sentirse así, debe sentir que pertenece, debe sentirse aceptado, debe de sentirse valorado por lo que hace y debe de sentirse validado por lo que siente o lo que expresa. Posteriormente a la familia, a lo mejor después nuestro hijo va creciendo y dice, ¿sabes qué, mamá, papá? Quiero ir a una clase de fútbol, una clase de pintura. Ellos van a empezar a pertenecer a otro grupo, ya no tanto el primer núcleo que es la familia, sino el grupo de amiguitos, ¿verdad? La escuela, deportes, a lo mejor un poquito más grandes ya un grupo de compañeros de trabajo. Y ahí pasa exactamente lo mismo. En cada grupo social, cultural, pasa exactamente lo mismo. Tu hijo busca pertenecer a ese grupo de fútbol, a ese grupo de pintura, de natación, de lo que sea. ¿Por qué? Porque está buscando la aceptación ya no tanto familiar, sino de otros grupos, ¿verdad? De los amigos. Por eso,
cuando los hijos son dañados emocionalmente y no tienen el respaldo familiar, ahí es en donde empiezan a haber comportamientos que uno no quisiera en ellos. Porque si yo veo que aquí en casa no estoy siendo aceptado, valorado, ¿verdad? Entonces voy a buscar otro grupo donde sí me hagan caso, donde yo me pueda sentir mejor. Pero yo ya estoy aprendiendo, ahí es en donde nosotros debemos de ser cuidadosos con los hijos. Ya estoy aprendiendo que las cosas que en mi casa molestan, las voy a guardar. Las emociones empiezo a guardarlas porque yo quiero pertenecer ahora al grupo de afuera y no quiero que ahora los de afuera me rechacen. Entonces empiezan a guardar, empiezan a ocultar. Y es algo que se repite. Muchos de nuestros hijos pudieran estar atravesando crisis de depresión y no notarlo. Nosotros no darnos cuenta. Pasamos a la 8, por favor. Algunos padres lo vienen a identificar ya cuando su comportamiento es muy notorio. Es como el ejemplo de un barrito, un granito, ¿verdad? Primero es un puntito chiquitito, pero por dentro están sucediendo cosas. Y ahí está, pero no le das importancia hasta el punto en que brota. Pero ya se generó algo adentro, ¿verdad? Y ya es muy notorio y ya no hay manera de quitarlo ni de ocultarlo. Entonces, eso es lo que pasa a veces también con los hijos. Empieza a generarse algo ahí en su interior, en esa cajita de los secretos. Ahí lo tiene guardada hasta el punto en que brota, ¿verdad? Por ejemplo, antes de las cosas que le gustaban, dejan de gustarles. Y te empieza a llamar un poquito la atención. Y dices, qué raro. También los ves que se empieza a aislar y dices, pero si él es muy sociable, ella es muy sociable, muy parlanchina, ¿ahora qué pasa? Ya no quiere hablar. Entonces empiezas a notar cosas raras, ¿verdad? Ya casi no va con sus amigos. El semblante empieza a cambiar. En el adolescente que antes ocultaba todo, llega un punto en que ya no puede ocultar más todo lo que está pasando y se va marchitando hasta el punto en que ya no puede gestionar todo lo que hay dentro de él. Ya no sabe cómo, ya no sabe qué hacer. La falta de aceptación de un hijo le hará sentirse incompleto e incapaz de satisfacer las expectativas de los padres. Fíjense, cuando ese hijo no se siente aceptado, en pocas palabras, no se siente amado, cuando vaya creciendo, vas a ver que no puede llenar las expectativas de sus papás, ¿verdad? Entonces, aquí, pues es fácil de suponer que cuando sea grande, no va a alcanzar lo que él quiera porque para él todo, si mi papá, ¿verdad? O mi mamá, el círculo más cercano, no me prestaba atención. Entonces hay una desmotivación y un dolor muy fuerte que impide en su adultez incluso hasta relacionarse con las personas de manera óptima y sana, ¿verdad? Hay grupos que por la naturaleza de ese grupo se requieren ciertas características para pertenecer, ¿sí? Por ejemplo, nuestro hijo quiere ir al grupo de fútbol, al equipo de fútbol. Para estar ahí, ¿qué se requiere? Primero las ganas, ¿verdad? Que le guste, porque si no le gusta, pues ya no se va a sentir parte de, no se va a sentir que pertenece. Le va a gustar, pero a lo mejor no es muy hábil en el deporte o en la pintura, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese grupo? Todos los que están en el fútbol hablan el mismo lenguaje, ¿sí o no? Que si fuera de lugar, que si no sé qué, y a lo mejor quien no le gusta el fútbol no sabe ni de lo que se trata. Otros grupos, por ejemplo, los grupos de personas científicas,
están ahí porque les gusta, tienen el interés, hablan un lenguaje que si nosotros quisiéramos pertenecer ahí, pues no entenderíamos nada, ¿verdad? Entonces ahí ya no pertenecemos tanto. También grupos artísticos, ¿verdad? La pintura, la música, el teatro, te tiene que gustar y debes de tener la habilidad para pertenecer. Si tu hijo, que le gusta a lo mejor la danza, el folclore, quiere pertenecer a ese grupo, pero no tiene la habilidad, no tiene la gracia, ¿qué pasa con los miembros de ese grupo? ¿Lo van a aceptar? Y lo van a decir, no, a ella no la pongan hasta adelante. Miren, no sabe bailar, no sabe mover bien la falda, que no sé qué, pónganla hasta atrás. Entonces llega el hijo, llega la hija, con el corazón roto, porque en el grupo de afuera no está perteneciendo. Pero si tú en casa le das aceptación, le das amor, tú vas a cubrir. ¿Le va a doler al hijo esa situación? Claro que le va a doler y te va a doler a ti, pero lo vas a ayudar. Pero tristemente, incluso en hogares cristianos ha pasado que el hijo es rechazado allá afuera. Viene a su núcleo familiar en donde debería de estar protegido y encuentra lo mismo. Y peor, más doloroso, porque es mamá o es papá quien está diciendo, ay, no me vengas con estas cosas, ya no te aceptaron, ya ni modo, busca otra cosa. En vez de darle validar lo que está sintiendo. Tu hijo no la está pasando bien. Pudo haber sido eso, pudo haber sido un examen, o cualquier cosa. El grupo de amigos, que es lo más común, ¿verdad? En el grupo de amigos, él quería pertenecer o ella quería pertenecer a ese grupo porque es el grupo que se viste de tal manera o hablan de tal manera o escuchan música tal y te hacen a un lado porque eres cristiana o tu hijo es cristiano. Pero tú tienes que abrazar y tienes que enseñar, no minimizar lo que sienten. Ay, no exageres, pues ¿qué tienes que estar buscando en ese grupo? Si tú tienes que estar escuchando música cristiana, esos niños no te conviene. En vez de indagar más, en vez de hablar y decir, a ver, ¿por qué, hijo? ¿Por qué querías pertenecer ahí? ¿Qué te llamaba la atención? Y empezar a preguntar y escarbar con ayuda de Dios, hacer las preguntas que te van a dejar ver qué pasa en su mente, cuáles son sus deseos, qué quería hacer, por qué quería pertenecer ahí, en vez de juzgar, regañar, criticar, ¿verdad? Los grupos de afuera, esos no les va a importar si tienes la habilidad o no, ¿verdad? No les va a importar cuáles son los intereses, las metas. Ellos te van a rechazar porque su objetivo, por ejemplo, de los grupos de afuera es el interés común. Por ejemplo, el de la danza. Eso es el interés común, es que el evento salga bonito. Pero si tu hijo no lo hace bonito, pues sí lo van a tener atrás. La familia es todo lo contrario. La familia debe de ser todo lo contrario. No importa si tu hijo no tiene la habilidad, no tiene la capacidad, ¿verdad? Sus gustos, sus metas, no importa. En la familia tú lo aceptas tal y como es. Esa es la diferencia. Pero luego nosotros mismos, como papás, somos muy duros con los hijos. Porque si no tienes tal habilidad, si no sales bien en la escuela, entonces te pongo una etiqueta. Entonces empiezo a rechazar. ¿A dónde va a ir? ¿En dónde se va a refugiar si no es contigo? Mamá, papá. En tu casa debe de encontrar eso, no lo que hay allá afuera. Tu casa debe de ser diferente. Como padre, ¿alguna vez te has puesto a pensar si tu hijo se siente aceptado, valorado, validado en tu grupo familiar? ¿Realmente estás
completamente convencido o tienes verdaderamente la certeza de que tu hijo se siente así? ¿O dices, híjole, ¿en dónde estoy fallando? No importa, vamos a la 9, por favor. No importaría si todos los grupos sociales y culturales rechazaran a nuestro hijo. No importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque ellos reciban ese golpe doloroso de afuera, tú pudieras estar cobijándolo, dándole ese refugio, brindándoles esas herramientas necesarias para enfrentar ese obstáculo y cualquier otro que venga. Pero es tu labor, es mi labor de equipar a nuestros hijos, hacerlos fuertes. Hijos, allá afuera el mundo es duro y es cruel, sí, pero mira, aquí yo te amo, aquí yo te voy a equipar, yo te voy a hacer fuerte para que cuando alguien más venga y te haga eso, no te derrumbe. Va a doler, sí, pero no te va a derrumbar. Y le empezamos a enseñar, ¿verdad? Y le cimentamos la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con amor, con comprensión. Tenemos que brindar tiempo, que ahí es en donde ahí se pone difícil la cosa, porque como padres nunca tenemos tiempo, y me pongo yo también ahí por delante, porque con eso de que no tenemos tiempo, las cosas es rápido. A ver, si vamos a platicar, que sea rapidito, porque me está esperando muchas cosas a lo largo del día. Todos tenemos actividades. Aquí no hay ningún papá que diga, ay, a mí me sobra el tiempo. Todos tenemos actividad. Pero el hijo, nuestros hijos, valen más que cualquier otra actividad, ¿verdad? Les voy a comentar un estudio que me encontré, una investigación que hicieron, nada más como que para darnos cuenta cómo está la cosa. Un estudio que hicieron con más de 1,500 adolescentes, encontraron que 7 de cada 10 jóvenes se sienten presión para ocultar lo que realmente sienten. Es decir, 7 de cada 10 guardan muchas cosas, porque hay presión, a lo mejor en casa, afuera, y guardan. Muchos adolescentes prefieren guardar lo que les pasa y lo empiezan a buscar la manera de manejarlo solos. Todo lo que sienten, todo lo que están viviendo, esa situación, tratan de buscar soluciones ellos mismos. En lugar de hablar, de pedir ayuda, se van encerrando. No acuden a nadie, ¿sí? No pueden expresar lo que sienten. Y en ese estudio les preguntaron a los chicos, oye, ¿por qué no hablas de lo que sientes? A esos 7 que guardaban todo, ¿por qué no hablas lo que te está pasando? ¿Por qué no expresas tus emociones? Y la gran mayoría de los adolescentes respondieron que sienten que los adultos, llámese mamá, papá, maestros, adultos, sienten que los adultos están demasiado ocupados, ¿verdad? Están demasiado estresados, demasiado preocupados y los chavos no quieren convertirse en una carga más para esos adultos. Por lo tanto, mejor me lo callo. Mejor busco cómo yo salgo adelante con todo esto que estoy sintiendo. ¿Verdad? Es triste porque a lo mejor por ahí pudiéramos estar nosotros. Dios quiere y no, pero las ocupaciones, el estrés, la preocupación de que si mañana tengo que pagar la renta y no me ajusta, todo eso los hijos se dan cuenta en casa. Y dicen, darle una preocupación más a mi papá o a mi mamá, que rompí el jarrón de la abuelita, le va a dar el infarto. Digo, algo así, pero cualquier cosa que él piense que es grave, no lo va a comentar porque mamá, papá están sumamente ocupados, estresados.
¿Y qué pasa? Que empiezan, o sea, ya los jovencitos empiezan a tomar decisiones silenciosas, calladitos, callan lo que sienten y aparentan que todo está bien. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Ay, perdón. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, bien, bien. Pues es que mi mamá anda rapidito. ¿Para qué le cuento? Si por aquí le estoy contando y sube, baja, va, viene. Y no nos ponemos quietos para escucharlos. Aparentan que todo está bien. Aquí el problema es que esta dinámica familiar se va creando una distancia emocional dentro del hogar. O sea, aparentemente están todos bajo el mismo techo, pero no hay conexión emocional, no hay confianza, como decía la hermana. O sea, al no haber confianza, pues ¿cómo van a venir a decirme? Si no, están bien ocupados. Entonces empieza a haber una distancia emocional entre los miembros de la familia, entre los hijos. Otra investigación rápidamente, el 93% habla de que esta investigación es respecto a lo que los padres piensan diferente de los hijos, es decir, no hay una línea. El 93% de los padres creen que sus adolescentes tienen el apoyo emocional que necesitan. Fíjense, un gran número de los papás dicen, no, mis hijos, no, yo estoy bien pendiente y estoy cuidando y yo cuido y estoy protegiendo que el corazón y no sé qué. Pero en esa investigación habla de que el 93% los papás creen que están dando el apoyo emocional de los hijos. Pero le preguntaron a los hijos y solamente el 40% dijo que sí tenían el apoyo. Y el otro 60%, ahí ya se les activó alquito. Y el otro 60%, pues resulta que no están recibiendo el apoyo. Quiere decir que los papás estamos viviendo engañados de que estamos haciendo bien nuestra chamba. Pero gran porcentaje de los papás creemos, pero no es así. 1 de cada 5 adolescentes afirman que rara vez o nunca tienen ese apoyo emocional que necesitan. De vez en cuando mi papá me hace caso, mi mamá de vez en cuando me regala un tiempo, unos minutos de su tiempo. Y los otros nunca reciben el apoyo que ellos necesitan. Quiere decir que la familia que vive bajo el mismo techo, ¿verdad?, tienen una percepción emocional completamente distinta. El papá cree, no hijo, yo te estoy atendiendo, estoy aquí todo el día, te doy todo, estoy haciendo bien mi trabajo. Y el hijo dice, pues sí, estás aquí, pero no estoy recibiendo lo que necesito. Ese es el punto, identificar qué está necesitando nuestro hijo. Mientras los padres ven a un adolescente que parece que está manejando su vida, ¿verdad?, aparentemente bien, el adolescente puede estar intentando resolver sus situaciones, sus problemas completamente solo. ¿Y qué pasa aquí? Ojo, corre el peligro de que esta conducta, de que el hijo aprenda a manejar las cosas a su manera, ¿verdad?, esto se vuelva un hábito en nuestros hijos y cuando sean adultos, cuando sean mayores, van a haber múltiples problemas al relacionarse con los demás. No van a saber cómo relacionarse. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños no les enseñamos, no les dimos las herramientas. Cuando un adolescente aprende a guardar lo que siente, este comportamiento se va generando de manera habitual, ¿verdad? La manera de afrontar los problemas lo va a hacer a su manera y aquí es el peligro porque es justo en la adolescencia
en donde se presentan muchos o se desarrollan muchos patrones emocionales que lo van a acompañar en una vida futura adulta, ¿verdad? Y a lo mejor ahí es en donde dicen, ahora entiendo. Como papá dices, ahora entiendo por qué yo ahorita no puedo hablar abiertamente con mi esposa o con mi esposo. No puedo porque cuando era niño no me enseñaron a hablar lo que estoy sintiendo. Y como esposos nos callamos muchas cosas. Hacia los hijos tampoco a veces podemos relacionarnos porque tampoco sé llegar a su corazón. Me cuesta trabajo porque no aprendí. Ahora, eso mismo que pasa en nosotros, no queremos que pase en los hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos, ahora sí como dicen, las pilas, pedirle al Señor de su gracia para poder enseñarles la manera de hablar lo que ellos sienten. ¿Qué puede afectar en los hijos? Vamos a la 10. ¿Qué puede afectar? Bueno, puede afectar la capacidad de pedir ayuda, ¿sí? No sé si para ustedes que están aquí en la iglesia, somos partes de una familia, miembros de una congregación, muchos de nosotros pudiéramos tener problemas matrimoniales con los hijos, pero yo les pregunto, ¿te es fácil pedir ayuda? ¿Te es fácil pedir consejería con el pastor, con la pastora? Dices, sí, estoy con esto, sin ningún problema voy. O hay algo que dices, pero, sí necesito, sé que necesito, pero me da pena, ¿qué va a decir? Voy a tener que revelar mi corazón. Ahí está, cuesta trabajo. Entonces, si no enseñamos a los hijos, va a pasar lo mismo. Van a perder esa capacidad de pedir ayuda cuando realmente lo necesiten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no supieron resolver las cosas, sino lo gestionaron todo a su manera, llevándolos a conflictos emocionales. ¿Qué otra cosa puede afectar? La manera en que manejan el estrés. Y ahí es en donde nosotros modelamos a los hijos cómo estamos manejando el estrés en casa. Actualmente los jóvenes, y eso es algo notorio en las escuelas, en los trabajos, se ve cómo los chavos colapsan ante un estrés, ya no saben manejar la presión, enseguida colapsan, salen corriendo del trabajo. No, el jefe que me tocó, no sé, me presiona mucho, mejor cambio de trabajo y se salen. O me exigen mucho, o me piden llegar temprano y la verdad no estoy dispuesto a. Se estresan, colapsan y toman soluciones que ellos consideran que son correctas, ¿verdad? Una materia, si les va mal, en vez de afrontar, hablar con el maestro, no se presentan, toman decisiones incorrectas, ¿verdad? Les comento algo, algún secreto mío. En primaria, cuando había un examen y no me iba bien en esa materia, pues resulta que me enfermaba ese día. Entonces, mamá, me duele la panza, mamá. En vez de afrontarlo, escapaba. No iba al examen, pero era peor. ¿Por qué? Porque pues me reprobaban. Antes no había tanta flexibilidad de que te lo pongo después el examen si no llegas. No, antes era, ¿no viniste? Reprobada. Pues sí, reprobada estaba y las consecuencias eran peores, pero era la manera mía de gestionar, en vez de hablar y pedir ayuda. Mamá, me cuesta trabajo, no le entiendo, por más que me explican, no entiendo. Era diferente. Entonces tomaba yo mis atajos que después me traían consecuencias peores. ¿Qué otra cosa puede afectar a los hijos? Las relaciones con sus amistades, ¿verdad? Familias, amigos, no saber relacionarse. Sus relaciones se vuelven tóxicas, ¿verdad? No saben cómo relacionarse sanamente, no saben ni siquiera cómo manejar sus propias emociones y mucho menos van a saber cómo
tratar a la amiga que está enojada. Se vuelve un caos. Y tan es así que no sé si el domingo el pastor comentó, no sé en la mañana, a las 11, no recuerdo, comentó una situación de 3 jovencitas, 3 amigas. 2 terminaron dañando, ni siquiera dañando, le quitaron la vida a una, y eran amigas. Entonces, ¿dónde está el saberse relacionar? Si tú me caes mal, bueno, pues me caes mal. Le digo, ¿sabes qué? Aprender, no. Llegaron a cosas inimaginables. Jovencitas, una era de 13 años, la otra era de 15, le quitaron la vida a una de 15, pero de una manera brutal y peor aún, grabando. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde están esas emociones que nos hacen funcionar normalmente? Eso está fuera de lo normal. Eso ya, y quitarle la vida a alguien hablándolo con otra compañera. ¿Dónde están todas esa gestión de emociones? No, ¿y dónde están los papás? ¿Verdad? ¿Se habrán dado cuenta el comportamiento de las hijas? ¿Qué pasó ahí? Muchas preguntas por hacer. ¿Qué estamos haciendo? Todo esto, si no se trabaja en casa, si no se les da la atención debida, va a ocasionar un mal emocional. En vez de que nuestros hijos se desarrollen con una salud emocional correcta, será todo lo contrario, como es el caso de este ejemplo de las jovencitas. Híjole, ya vi la hora y todavía nos falta. Padre, creo que me emocioné. Yo creo que vamos a cerrar con un punto y el siguiente lo vamos a dejar para la siguiente sesión, porque creo que es algo que debemos de no dejar pasar y tener esas alertas con los hijos. Y nosotros obligarnos a discernir, a darnos cuenta cómo estamos relacionándonos con ellos, cómo estamos contestando, cómo los estamos validando, cómo les estamos dando seguridad o todo lo contrario. Los hijos un poco más adultos, ya los jóvenes adultos, todo esto que acabamos de decir, los adolescentes, bueno, tarde que temprano lo manifiestan en su rostro, en su comportamiento, en calificaciones. Hay como que un poquito más de signos para darnos cuenta. Pero ya en hijos, quienes tengan hijos jóvenes adultos, ¿verdad? Todas estas emociones, incluso ahí estamos nosotros también como papás. ¿Qué pasa? Las enterramos más. Estas emociones se ocultan de manera más profunda cuando son más grandes. Fíjense todo el proceso de cómo los hijos van ocultando. Pero cuando ya son más grandes, lo hacemos ya de forma más profunda. Aprenden los hijos, y nosotros también como padres, literalmente a enterrar lo que sienten los hijos, o nosotros también como adultos, a enterrar lo que sentimos, a tapar las emociones, a mostrar una sonrisa, ahí sí completamente fingida, ya cuando son más grandes. Ya cuando a lo largo de la vida de nuestros hijos han aprendido a que esas cosas que dañan es mejor enterrarlas y no sacarlas. Y aparentamos estar bien, pero sigue habiendo dolor en el corazón. Esas sonrisas que son fingidas, por fuera aparentamos estar bien, pero por dentro es una olla express.
es algo que está ahí burbujeando, algo latente, que tarde que temprano se desborda en, esas las sabemos muy bien, en depresiones profundas, ¿verdad? En estrés, en ansiedad, en traumas. Ya se vuelven traumas en nosotros o en nuestros hijos. Y esto ocasiona enfermedades psicosomáticas. ¿Sí ya habían escuchado? Enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son estas enfermedades psicosomáticas? Es imposible separar la mente del cuerpo. No se puede. Dios nos hizo así. Nos hizo el cuerpo, nos hizo mente. Por lo tanto, está relacionada. Si tu mente no está tranquila, sana, equilibrada, si tu mente está como de las jovencitas, os digo, es un caso extremo, pero hay algo ahí que no te está dando paz, el cuerpo lo va a resentir. Y esas son las enfermedades psicosomáticas. Hay una conexión mente-cuerpo donde los conflictos emocionales se manifiestan como dolencias físicas reales. Sí hay una enfermedad literal. Por ejemplo, y miren, la lista era larga. Pero yo creo que de los que voy a mencionar, algunos de nosotros tenemos estas. Por ejemplo, gastritis. No voy a decir, levanten la mano quien tenga gastritis, pero creo que todos. Gastritis, colitis, dermatitis, acné, picazón, psoriasis, alopecia, cefaleas tensionales, migrañas, dolores cervicales y lumbares, fibromialgias, taquicardias, hipertensión, arritmias, fatiga crónica, disfunción sexual, alteraciones menstruales. Y, ¿verdad, hermana? La doctora. Y pudiéramos seguir la lista larga. Ahí es en donde estamos muchos de nosotros y también nuestros hijos adultos. Y tristemente, ya no tan adultos. Los adolescentes, hasta niños, están padeciendo muchas de estas enfermedades. Todo por no saber gestionar sus emociones, no saber expresarlas y nosotros como papás no ayudarlos a expresar sus emociones sabiamente. El punto medular aquí como padres, voy a cortar antes porque sí es bastante. El punto medular como padres, ¿qué tenemos que hacer? Identificar, vamos a la 12, por favor. Identificar antes que todo esto interno brote, aparentemente de manera abrupta para nosotros, pero decir, ¡ay, qué sorpresa! Mira lo que pasó. No, esto ya venía gestionándose desde hace mucho, ¿verdad? Tenemos que actuar antes de que brote el barrito, antes de que brote esa actitud del hijo. Tenemos que actuar antes en sus emociones, antes de que sus sentimientos se desborden y hagan una crisis interna. Tenemos que actuar, tenemos que pedir la guía de Dios. Como padres nos debemos de concientizar y no culpar las circunstancias. Es decir, debemos de hacernos conscientes que no porque mi hijo no está así porque lo expulsaron de la escuela, es que lo expulsaron, ¿cómo no va a estar así? O sea, sí lo expulsaron, pero ¿por qué lo expulsaron? A ver, es que reprobó todas las materias, pero ¿por qué reprobó? ¿Vive deprimido o lo expulsaron porque es ingobernable? ¿Qué está pasando? A lo mejor no le estás dando la atención de vida, y es que está así, está deprimidísimo porque lo cortó la novia. Bueno, pues entonces, consuélalo, enséñale, haz algo, ¿verdad? Ahí tenemos que estar. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad y no decir que las circunstancias son las culpables. Las circunstancias no son las culpables. Somos nosotros que los tenemos que enseñar a sortear esas circunstancias, ¿verdad? Es de nosotros la responsabilidad total y absoluta de la crianza de nuestros hijos, no de los maestros, no de los líderes de la iglesia, no de los maestros de iglesia infantil, de nosotros. Por más que le hagamos, todo recae en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no nacen
dañados emocionalmente. Nuestros hijos nacen completos emocionalmente, sí con una naturaleza caída, ¿verdad? Pero no nacen deprimidos, no nacen tristes, no nacen enojados, no, lloran porque hay una necesidad básica, ¿verdad? De alimento. Pero nuestros hijos no nacen rotos emocionalmente. Al vivir en un mundo caído, ¿verdad? Empieza a abonar a que esas emociones empiecen a romper por ahí. Nuestra convivencia como padres también dañamos y esto llega a afectar las emociones de los hijos en el trato que les damos. Entonces, allá afuera abona, pero si nosotros no compensamos lo mal que hacen allá afuera, pues, ¿cómo estará nuestro hijo, nuestra hija? Las emociones no se dañan en el nacimiento, se dañan a lo largo de la crianza. Ahí es en donde dañamos las emociones de los hijos. Por eso, como papás, debemos de orar por el bienestar emocional de los hijos. Pero ojo aquí, el orar no implica que yo lo voy a seguir tratando igual. De nada sirve que tú ores y las condiciones de tu casa no cambien. Que tú no cambies, es decir, el cambio como papás lo tenemos que hacer de manera intencional. Si antes le gritaba, bueno, pues ahora voy a cambiar, voy a hablarle, voy a ser más paciente, voy a hacerme un tiempo, voy a orar y voy a cambiar. Porque si tú oras todos los días, para que el corazón de mi hijo y pero ya te diste cuenta de lo que tú estás haciendo como papá, como mamá. Entonces, orar, pero también cambiar, también ser intencionales, porque el orar no va a cambiar las circunstancias, es nosotros, ¿verdad? Pues yo creo que hasta aquí vamos a parar. Sí, faltó bastantito, pero yo creo que hasta aquí el Señor fue claro en lo que podemos ocasionar. Muchas veces, hermanos, tampoco se trata de flagelarnos y decir, es que por mi culpa mi hijo está así. Muchas veces lo hacemos desde la ignorancia, ¿verdad? No conocer. Hacemos también desde nuestras propias heridas que no han sanado, que no hemos permitido que Dios sane, que no hemos hablado, que no hemos pedido ayuda. Entonces estamos actuando igual. Yo sé que esta mañana Dios nos habló, ¿verdad? Porque cuando lo estaba yo haciendo, sí, muchos errores cometemos, pero Dios es bueno y por eso estamos aquí. Porque Dios nos habla claro y nos da la guía, nos da la brújula. Quien no quiere seguir esta brújula, esta guía que Dios nos está dando, pues después lo vamos a lamentar. Si no hacemos lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, bueno, vamos a agradecer al Señor. ¿Qué les parece? Se ponen de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias porque, como hemos dicho, Dios es bueno. Dios siempre tiene un mensaje, tiene herramientas para darnos a nosotros como padres para poder guiar a los hijos, hacer la crianza lo más amorosa posible como es Dios con nosotros, ¿verdad? Amorosa, servicial, sacrificial. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que nos dejas ver a través de situaciones, Señor. Ayúdanos primeramente a nosotros como padres. Sabemos que también tenemos heridas. Tú sabes que como padres tenemos daños, tenemos heridas. Tenemos situaciones que aún no han sido sanadas. Incluso nos cuesta trabajo hablar, nos cuesta trabajo llevar nuestras emociones, hablarlas. Pero tú, Señor, eres bueno. Tú nos ayudas, Señor, a sanarlas de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor.
este día, esta noche, esta tarde, estén contigo a solas. Y tú desde lo más profundo del corazón de mis hermanos puedas mostrarles todo aquello que tienen oculto y que hace daño aún, que aún daña su vida, su corazón. Y eso no deja también que ellos puedan ayudar a sus hijos, Señor. Sé tú en cada uno de nosotros, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu consejo, Señor. Que tú nos alertes lo que nuestros hijos les está pasando, Señor. Gracias, Señor, gracias por este tiempo y ayúdanos a ser prestos para poner en práctica todo esto que escuchamos en esta mañana. Gracias, mi Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo a cada uno de padres, madres que están aquí, Señor. Que tu gracia, que tu Espíritu Santo los guíe para formar esos niños, esos jóvenes, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.